Buenas noches, querida concurrencia. Por favor, les rogaría tomen asiento. Vamos a dar inicio, obviamente, a este seminario sobre el análisis académico del programa de gobierno del bicentenario. Evidentemente, este seminario está organizado por la consultora Coach Bolivia SRL. De principio, darles las buenas noches a todos ustedes, señoras, señores, señoritas, jóvenes, y obviamente a nuestros panelistas invitados. Quiero mencionar a la doctora Amalia López, que es de parte del directorio de la consultora Coach Bolivia, a nuestro querido amigo Sergio Loaiza, ex parlamentario del Estado Plurinacional de Bolivia también, y al licenciado magíster Javier Ávila Vera, docente emérito de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, damos inicio, por favor, a este seminario. Quiero invitar a la doctorita Amelia López, que es parte del directorio de la consultora Coach Bolivia, para que por favor dé sus palabras de bienvenida. Gracias. Buenas noches al auditorio, a la distinguida audiencia que tenemos, realmente complacidos además de tenerlos aquí a este seminario que lo auspicia Coach Bolivia, una consultora que se lideriza por hacer propuestas económicas que realmente queremos sembrar el interés de todo el auditorio que está presente ahora. Estamos en una época muy coyuntural donde realmente se abren puertas interesantes para todos en este momento. Y para nosotros, la consultora Coach Bolivia, hemos decidido también entrar y crear expectativas, crear realmente políticas públicas con todos aquellos partidos que están en la palestra política. Es así que Coach Bolivia está desarrollando el programa económico de gobierno rumbo al bicentenario. Nuestros expositores en este seminario, por el movimiento al socialismo, el señor magíster Javier Agustín Ávila Vera. Además de ser docente emérito de la Universidad Mayor de San Andrés. También contamos con la presencia del señor magíster Marcelo Montenegro Gómez, director Instituto de Investigación Económica de la Universidad Mayor de San Andrés. Contaremos también con la presencia del licenciado Walter Espinosa Vargas, ejecutivo de la Federación Departamental de Profesionales La Paz. Este seminario tiene la participación del MAS IPCP, de Comunidad Ciudadana, del Movimiento Tercer Sistema y la Unidad Cívica de Solidaridad. Nosotros queremos realmente que este seminario tenga unas conclusiones muy exitosas y que realmente nos induzca a todo al auditorio a irnos con ese pensamiento de poder realizar propuestas económicas rumbo al bicentenario. Tenemos un reto y ese reto lo queremos sembrar en ustedes. Dando así a todos la bienvenida a este seminario. Muchísimas gracias por su atención.
Continuando con el programa del seminario, queremos por favor invitar a nuestro primer expositor, el programa de gobierno de MAS IPSP, al magíster Javier Ávila Vera, por favor, José María. Bien, primero agradecer con todo corazón la presencia de nuestro colega, el licenciado Marcelo Montenegro, quien esta noche nos está honrando con su presencia y con su conocimiento en el presente evento. Él forma parte de la dirección del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Andrés, al cual por favor les pediría que le demos un voto de aplauso. Bienvenido, Marcelo. También darle un saludo muy cordial a nuestro compañero Sergio Loaiza, ex parlamentario de la Asamblea Plurinacional de Bolivia, quien va a ser parte, ¿no?, de todas las conclusiones y recomendaciones que seguramente se va a dar en este presente panel. Y por supuesto, ¿no?, a la doctora Amelia López, que forma parte de nuestro directorio de la consultora COAS. Muchísimas gracias por su presencia. A ustedes, estimados participantes del presente seminario, muy buenas noches. Esperemos cumplir con las expectativas creadas para este evento. Bien, en realidad el presente evento tiene como objetivo principalmente de hacer conocer el programa de gobierno de los, en realidad, 5 partidos políticos que en todo caso están planteando en las preferencias electorales. Siento que como empresarios, como futuros profesionales, como miembros de la comunidad social, tenemos la obligación de conocer para que en algún momento también podamos, a través de nuestro voto, elegir a las mejores propuestas. Ese es el único objetivo que, en todo caso, está formando parte de esta iniciativa. Además, evidentemente, tiene un carácter netamente académico-técnico, no tanto político. Por lo tanto, seguramente todas las exposiciones se van a referir principalmente a ese tema. Empecemos entonces, ¿no? Nosotros nos estamos haciendo cargo de desglosar técnicamente y académicamente toda la propuesta que ha elaborado el Movimiento al Socialismo en su programa de gobierno, y que en todo caso usted lo puede encontrar en las redes sociales. Veamos entonces, ¿no?, el programa económico rumbo al tricentenario. Introducción. Tenemos que entender que en la actualidad tenemos un contexto internacional muy debilitado, con muchos problemas que inducen obviamente a ciertas turbulencias en los diferentes países del globo terráqueo, porque podemos nosotros percibir en la actualidad la existencia de una desaceleración de las economías emergentes, Brasil, India, Rusia y otros, ¿no? Además, hay una baja en el intercambio comercial del comercio mundial que también influye en las decisiones políticas o económicas de un determinado país. Por supuesto, existe una mayor oferta de petróleo que ha inducido a una disminución de los precios, que en todo caso, ¿no?, a los países que están endosados sus ingresos a este commodity, entonces se ven afectados definitivamente. Esto también ha provocado que en el mundo existan bajos precios de las materias primas, menos flujos de capital, o sea, en todo caso no se cuenta con inversión muy fácil en este instante en el mundo, y que ha provocado un mayor costo del dinero. Además, ¿no?, en colación existen muchas tensiones comerciales, especialmente entre Estados Unidos y la China, ¿no? Como ustedes se habrán podido ver en los últimos 3 meses, ha existido una especie de guerra verbal para poder incrementar sus impuestos de importación por uno y por el otro lado, ¿no? Al final busca una predominancia, ¿no?, a nivel mundial a través de la economía. Las etapas que ha vivido en los 13 últimos años el movimiento al socialismo principalmente se basan en las siguientes 3 etapas. Primero,
del 2005 al 2010 ha habido una especie de reordenamiento económico y político y social. Cuando hablamos de un reordenamiento económico, principalmente nos referimos a la nacionalización de los hidrocarburos que se dio en mayo del 2006. Y en lo político y social, especialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, que ha permitido contar con una norma más inclusiva a nivel político. En la segunda etapa tenemos una redistribución de la riqueza que se consolida especialmente a partir del año 2008 al 2012, ¿no? ¿Qué es lo que significa la redistribución de la riqueza, ¿no? Todos los ingresos que genera el Estado, evidentemente, se los canaliza a los actores económicos a través de bonos, de subsidios y de otras inyecciones de dinero, especialmente a la gente más necesitada, ¿no? Y por último, ya en los últimos años se ha producido el arranque de la industrialización, ¿no? Especialmente con la implementación de la planta de separación de líquidos de Río Grande, por ejemplo, o en todo caso de Carlos Villegas, ¿no? Además que se ha empezado con la industrialización, ¿es cierto?, del litio en Potosí, en Uyuni, en Potosí, ¿no? ¿Cuál es el plan? El plan actual que se desglosa es que apunta principalmente a beneficiar, a recoger las expectativas, las necesidades de las nuevas generaciones. Estas nuevas generaciones que en todo caso han empezado a emerger en los últimos 12 años, ¿no? Entonces, el fin último de este plan, el plan de desarrollo al 2025, piensa principalmente en ellos. Además, el plan está íntimamente involucrado con los empresarios que tienen especialmente una visión exportadora, ¿no? Una visión de hacer una alianza con el Estado de tal manera de poder, de alguna manera, ¿no es cierto?, hacer negocios con el globo, con toda la economía global, ¿no? Además, podemos decir que es articulador. El plan más o menos muestra al país como un ente articulador geopolítico estratégico. Hay que reconocer que Bolivia está en el centro de Sudamérica y por lo tanto tiene las ventajas comparativas necesarias para hacer ese tipo de articulación. Otro de los aspectos principales del plan es que piensa en una diversificación económica. Este plan no solamente ya piensa generar ingresos para el Estado en base a la exportación del gas, sino también, por ejemplo, en base a la generación de energía eléctrica u otros derivados de piezas minerales. Además, este plan estipula la sustitución de las importaciones. En los últimos años han crecido las importaciones, especialmente de bienes de consumo y bienes de capital, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, este plan dice, bueno, empecemos nosotros también a producir para nuestro propio aparato productivo y para el consumo interno. Por otro lado, ¿no?, incide mucho este nuevo plan en el fomento al desarrollo de la industria en general, desde la gran, la mediana, la pequeña y la microempresa, ¿no? De tal manera que a la materia prima le puedan dar altos valores agregados. Y por último, se decidió ya en este plan promover intensivamente las exportaciones. Tenemos las materias primas, tenemos las fortalezas necesarias, entonces debemos ya empezar a conquistar más, entre comillas, agresivamente el mercado externo. Erradicación de la pobreza. Veamos a ver algunos aspectos importantes, ¿no? Entre el 2005 y el 2018, la extrema pobreza, que es gente que normalmente, son personas que normalmente viven al día con menos de $1, ¿no?, se redujo de un 38% a un 15%, ¿no? Es decir, que aproximadamente 1.8 millones de bolivianos salieron de ese nivel de pobreza que estamos haciendo referencia, ¿no? Además, podemos señalar especialmente que el resultado fue muy importante en el área rural, porque en el 2005 en el área rural existían 2 millones aproximadamente de personas que vivían en extrema pobreza, y en el 2018 solamente ya están en 1.2 millones de bolivianos, ¿no? Además, podemos señalar que la pobreza moderada en el 2005, en él estaban aproximadamente 5.7 millones de bolivianos. En el 2018
solamente ya se encuentran 3.9 millones de personas. Eso quiere decir que en todo caso ya tienen ingresos medios de alguna manera estas personas que se encontraban en la pobreza mundial. Algunos hechos importantes que permitieron lograr estos resultados. Por ejemplo, se han creado más de 1 millón de puestos de trabajo, ¿no?, para los bolivianos y las bolivianas. También se han creado los diferentes bonos, ¿no?, el bono Juancito Quinto, el bono del adulto mayor, el bono Juana Surtuy de Padilla, ¿no?, que ha permitido beneficiar a más de 5.8 millones de bolivianos, ¿no? En el área rural se ha dotado especialmente a las mujeres más de 76.7 millones de hectáreas, que están de alguna manera también fortalecidos con programas como por ejemplo Mi Cielo, que les permitió contar con el suficiente líquido disponible para poder lograr con éxito los cultivos que estos tenían, ¿no? Algo más que es importante que podemos resaltar en todo este periodo de tiempo, y gracias a las políticas sociales y económicas aplicadas a partir del modelo vigente, 3.2 millones de personas han logrado tener ya ingresos medios, o sea, de ingresos bajos han pasado a ingresos medios. Seguramente eso nos permite ver, ¿no?, que es muy común en nuestra ciudad, por ejemplo, contar que ya muchos vecinos de nuestra zona, ¿no?, cuentan con sus propios automóviles, que todos, casi en su gran mayoría, ya pueden ir a buenos restaurantes, o en todo caso poder hacer algunas inversiones o depositar en el sistema financiero sus excedentes, ¿no? Ahora bien, con estos resultados, ¿qué se busca a futuro? ¿Qué es lo que se está buscando hasta el 2025? De alguna manera se va a intensificar la dotación de los bonos, especialmente a sectores altamente vulnerables. Por otro lado, también se va a canalizar recursos estatales a través de los 3 niveles, ¿no?, el nacional, el departamental y el municipal, especialmente a municipios altamente pobres, con el destino a fortalecer los servicios básicos. Por otro lado, también en el área rural se va a generar altos niveles de protección social, especialmente a las familias que están dedicadas a la microagricultura. Por último, ¿no?, se piensa generar alta competencia, especialmente para mejorar la producción, ¿no es cierto?, en algunos microempresarios que están todavía, ¿no es cierto?, en un emprendimiento de subsistencia, porque se entiende que con algún conocimiento seguramente van a poder hacer mejores negocios y provocar mayores ingresos familiares. Además, se contempla, ¿no?, la generación de empleos dignos, especialmente para las mujeres y para los jóvenes, que de alguna forma va a permitir todavía lograr la reducción de estos índices de la extrema pobreza, ¿no?, cuya meta principal hasta el 2025 es tener simplemente un 5%. Universalización de los servicios básicos, ¿no? Bueno, se han implementado en todo este tiempo, por ejemplo, programas Mi Agua de 1 al 5, programas especialmente en las zonas periurbanas de las ciudades capitales y de las ciudades intermedias. Se han también destinado muchos recursos a programas en localidades pequeñas, ¿no?, para que la sociedad en su conjunto pueda tener un acceso a una pileta con agua, ¿sí? Bueno, estas acciones que han provocado, imagínense, la cobertura de agua potable en el año 2005 ascendía a un 72%, ¿no? En el 2018 esto se incrementó a un 86%, ¿no? En términos de meta, en el plan se desglosa que debería de universalizarse la cobertura del agua. Se espera entonces que todos los bolivianos tengan acceso a este vital elemento, es decir, una cobertura del 100%. El tema del saneamiento básico, con estas mismas acciones, se pudo lograr, ¿no?, un incremento de la cobertura en el 2005 del 44% a un 60%, ¿no? Hoy por hoy, especialmente para erradicar la extrema pobreza, se piensa canalizar muchos recursos rumbo al bicentenario, de tal manera que también la cobertura sea universal, es decir, que se pueda lograr el 100% de esta cobertura en temas de saneamiento básico.
lo decíamos, principalmente se busca que todos los bolivianos puedan tener el acceso al saneamiento básico en condiciones de accesibilidad, calidad y continuidad. Es por eso que inclusive se está pensando en un programa denominado Mi Alcantarilla. Universalización de los servicios básicos. Según la Constitución, evidentemente es un derecho humano, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha hecho en ese aspecto? Se ha hecho tareas de expansión, especialmente en la Red Nacional de Distribución, ¿sí? Además, ¿no es cierto?, se ha construido y se ha llegado a atender, ¿no es cierto?, muchos kilómetros de redes. Se han implementado las estaciones satelitales de regasificación, que le permite, por ejemplo, al Estado llevar el gas, ¿no es cierto?, a diferentes localidades que están fuera de los centros urbanos, ¿no es cierto?, de nuestras ciudades capitales. Además, se han implementado las cisternas criogénicas para transportar el gas natural líquido, ¿sí?, que nos ha permitido pasar, ¿no es cierto?, las extensas colas que hacíamos antes, ¿no?, con nuestras garrafitas para comprar nuestro gas, ¿no?, para nuestras cocinas, a pasar, bueno, a contar con amplia cobertura en gas domiciliario. En el 2005 teníamos una cobertura de gas domiciliario de solamente el 3%. En el 2018 esto se ha incrementado a un 43%. En números que tendríamos, miren, los beneficiarios en el 2005 simplemente eran 48.600 beneficiarios. En el 2018 han ascendido a 945.800 números. ¿Qué se espera para el 2025? Con la construcción intensiva de redes y especialmente estaciones satelitales de regasificación, llegar a una cobertura del 90%. La idea es que todos los bolivianos tengan acceso a gas domiciliario, ¿no es cierto?, y debemos de utilizar las famosas garrafas. El tema de la electricidad, ¿no? Bueno, se ha implementado la política de electricidad basada en el vivir con dignidad. Bueno, no es digno, ¿no es cierto?, que solamente dependamos con la luz natural o con las famosas velitas, ¿no? Entonces, por ese hecho se canalizan diferentes recursos al sector eléctrico, de tal manera que se fortalece el sistema integrado interconectado nacional, ¿no es cierto? Además, se inicia la implementación de energías alternativas, como por ejemplo el eólico, el de biomasa, el geotérmico, ¿no es cierto?, y el solar inclusive, ¿no? Bueno, con estas acciones, ¿cuáles son los resultados que se obtienen, no? Tenemos una cobertura a nivel nacional del 70% en el 2005 y en el 2018 se llega a un 93%, ¿no? En el caso del área rural es muy significativo el trabajo que se hizo, porque en el 2005 en el área rural solamente se tiene una cobertura del 37%, en el 2018 se llega a un 80%. Bueno, por eso a veces nosotros no vemos en las ciudades, ¿no?, estos beneficios que muchos bolivianos hoy por hoy no tienen. Bueno, en el tema de la zona del área urbana, ¿no?, del 89% a un 99% pasó esa cobertura. ¿Qué se busca en realidad ahora 2025? Universalizar, ¿no es cierto?, la electricidad para todos los bolivianos. Se cuenta con el proyecto MINUS, ¿no? Además, se va a canalizar todos los recursos necesarios para que todos los departamentos del país tengan acceso a energía trifásica, que ustedes muy bien saben, apoya muy significativamente al sector productivo. Hay una deuda con pago y hay que trabajar en esa línea, ¿no? Y por supuesto, se va a trabajar en la consolidación de la generación de energías alternativas, de las cuales hacíamos referencia. En temas de salud, es un derecho también que todos los bolivianos tienen, ¿no es cierto? A ver, algunos datos o algunas acciones que se hicieron, ¿no? Tenemos el subsidio universal prenatal, donde les llegó recursos a más o menos 322.000 mujeres embarazadas, ¿no? Se estableció también el programa SAPSI, ¿no es cierto?, donde se pudo lograr 16.4 millones de consultas gratis, ¿no?, en todo este periodo, donde el 50% fueron a domicilio. La mortalidad infantil se redujo, ¿no?, de 63 a solamente 29 muertos por cada
millón de nacidos vivos, ¿no? Hasta los 5 años. Espectacular. Hay muy poca probabilidad ahora que nuestros niños mueran, ¿no? Esa es la idea. Además, los partos atendidos por personal calificado subieron de un 72% a un 90%. Por otro lado, todas estas acciones, sumadas con algunos resultados que describimos, se complementan, ¿no? En el sector de salud, en estos últimos 13 años se crearon, ¿no?, 18.550 nuevos ítems, ¿no? Y por último, los datos también lo hablan, los establecimientos de salud en el 2005 eran aproximadamente 2.268, en el 2018 ya son 3.329. Es decir, se incrementaron más de 1.000 establecimientos de salud en todo el país. En temas de ambulancias, ¿no?, en los últimos años se incrementaron más de 1.514 unidades para atender el tema de la salud. ¿Qué es lo que se busca al 2025, no? Por supuesto que se está buscando consolidar el Sistema Único de Salud, que tiene más o menos una proyección de atender con un beneficio de atención precisamente al mismo de más allá de los 5 millones de bolivianos, ¿no? Además, hay un plan de construcción de hospitales, ¿no?, de segundo y de tercer nivel. En cada uno de ellos se espera construir 7. Por otro lado, también, ¿no?, el Estado está dispuesto a satisfacer todas las necesidades de ítems, especialmente para estos nuevos hospitales que se van a ir edificando, ¿no? Por otro lado, y para complementar toda esa proyección en salud, se piensa entregar centros de radioterapia, ¿no es cierto?, especialmente para el tratamiento de algunas enfermedades en forma gratuita. Y otro de los temas es atender a los enfermos de cáncer. Por otro lado, también podríamos señalar que van a existir programas como la construcción de maternidades en ciudades intermedias, ¿no?, como Quillacollo, se está pensando también en Achacachi y otros, ¿no? Por último, implementar el chequeo médico obligatorio, ¿no es cierto?, en el mes de nuestros cumpleaños, especialmente para hacer una actividad preventiva en temas de salud. Vamos a ver en temas de educación, ¿no? En temas de educación. Los ítems para maestros, ustedes pueden percibir las cifras, ¿no? Los ítems para maestros en el 2005 aproximadamente eran 25.000, ¿no? En el 2018 suben significativamente a 71.600 ítems, es decir, que se llegaron a crear en todo este periodo más de 46.600 nuevos ítems. Establecimientos educativos, ¿no?, de 5.000 que teníamos en el año 2005 pasaron a 10.000 en el 2018, es decir, un incremento del 100%. Creo que todos somos testigos, aparentemente casi se va entregando una nueva unidad educativa cada día, ¿no? Es fuerte la incidencia de la construcción de colegios y escuelas en todo el país, ¿ya? Algunas líneas de acción que en todo caso permitiríamos que ha sido un periodo también exitoso en estos últimos 13 años, ¿no? El acceso universal a la educación. La tasa de abandono bajó de 5.8 a 2.5. Además, en este periodo se generó becas especialmente para estudiantes de menores recursos de más o menos 35.000, ¿no? Y becas para posgrado de aproximadamente 154 a nivel nacional, ¿no? En temas de alfabetización se llegó a lograr una alfabetización de 1 millón de personas, posalfabetización de 138.000, lo que permitió lograr una tasa, ¿no es cierto?, de reducción de un 13.3% a un 2.5%. A nivel internacional se asume que el país está libre del analfabetismo, ¿no? En tema de maestros, ya no existen los maestros interinos, todo lo contrario, ¿no es cierto?, ya todos los maestros son profesionales y están obviamente con sus ítems correspondientes, ¿sí? También fortaleciendo siempre esa política de apoyo a los maestros del país, se les llegó a dotar más o menos 133.000 computadores.
¿Qué es lo que se espera al 2025? ¿Sí? En el tema de los maestros, se les va a incentivar a la formación posgradual, ¿no? De tal manera que puedan todavía, aún formándose. Se busca también universalizar la educación con alta calidad. Se busca crear nuevos ítems, especialmente para las unidades que se van a construir nuevas en el país, ¿no? Se va a implementar tecnologías educativas de acuerdo a nuestros tiempos, de tal manera que, por ejemplo, puedan vincular, ¿no?, la educación con el sector productivo y profundizar la profesionalización a distancia. En el tema de la educación superior, se va a incentivar a las prácticas profesionales, no solamente en las entidades públicas, sino principalmente en las empresas productivas del Estado. Y por último, se va a tratar de incluir a personas con discapacidad o talento extraordinario, ¿no es cierto?, al tema de la educación. Sobre la soberanía científica y tecnológica, en temas de innovación podemos señalar que se ha creado el Sistema Boliviano de Innovación, ¿no?, acompañado por el Sistema Boliviano de Información Científica y Tecnológica, ¿no? Bueno, en este aspecto se ha avanzado, por ejemplo, en la implementación y construcción del satélite Tupac Katay. Se ha creado cierta tecnología particular boliviana en el tema de la energía eólica, también en la creación de la medicina nuclear y de la producción de litio, ¿no?, o la industrialización de litio, acompañado por incentivo a través de actividades como las Olimpiadas Científicas Estudiantiles, donde ya han participado más de 2 millones de bolivianos. Se están creando, se están construyendo centros tecnológicos agropecuarios, por ejemplo, como lo que recién lo ha inaugurado el presidente Montero, ¿no? Y también se ha creado la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación. ¿Qué es lo que se espera al 2025? ¿No? Se piensa construir una ciudadela del conocimiento donde se pueda hacer investigación, ¿no?, pura y experimental, ¿no? Además, se piensa incrementar institutos técnicos intensivamente en el área rural. Y por supuesto, realizar centros de investigación y desarrollo para la tecnología nuclear, ¿no?, ¿estamos de acuerdo? Y se va a complementar estas acciones con inversiones intensivas en tecnología. ¿Para qué? Para que se pueda incrementar especialmente la productividad industrial y la productividad agrícola. Veremos el tema de la soberanía económica. Los resultados en términos económicos, un poquito vamos a ver, ¿no? En el 2005, dice, el Producto Interno Bruto ascendía más o menos a 9.574 millones de dólares. En el 2018 se llegó a cerrar con 40.800 millones de dólares, ¿no? En el tema de las ganancias del sector privado, en el 2005 aproximadamente el sector privado ganó 6.766 millones de bolivianos, ¿no? En el 2018 se pudo lograr una utilidad de 29.392 millones de bolivianos, o sea, un incremento del 4% tanto en el Producto Interno Bruto como en las ganancias del sector privado. En lo que se refiere a la deuda pública externa, en referencia al Producto Interno Bruto, claro, en el 2005 el Producto Interno Bruto era apenas de 9.574 millones de dólares, ¿no? Y el nivel de endeudamiento era de 4.940 millones de dólares. Si ustedes hacen un simple cociente entre la deuda y el PIB, les va a salir el 51.6%, ¿no?, que estaba por encima de los niveles que los organismos internacionales te pueden cuestionar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El nivel óptimo es, el nivel máximo, si ustedes quieren, es el 50%. Seguramente es, por esos hechos, muchas veces Bolivia en esos años no era sujeto de crédito, ¿no? Y muchas veces teníamos que buscar recursos, ¿no es cierto?, a través, por ejemplo, del incremento de los impuestos, ¿ya?
¿Qué es lo que sucede en el 2018? El Producto Interno Bruto ya es 40.800 millones de dólares. La deuda es 9.940 millones de dólares. Si bien la deuda casi se ha incrementado en el doble, ¿no? Pero el Producto Interno Bruto se ha cuatriplicado, ¿no es cierto? Entonces, por ese hecho, ese indicador resulta ser aproximadamente 24.5%. Seguramente también este indicador motiva a que muchos organismos internacionales, ¿no?, traten de canalizar recursos al gobierno boliviano o a algunos gobiernos de países desarrollados, ¿no?, como lo que ocurrió con el presidente de la India cuando llegó a Bolivia, ¿no?, sacó su chequera y sin dubitar a sola visita firmó un crédito por 100 millones de dólares con destino a los primeros estudios para la implementación de una fábrica de medicamentos en Bolivia, ¿no? Entonces, creo que son aspectos que hay que tomar en cuenta. En temas de ventas de restaurantes y supermercados, que eso sí nos hace percibir, por ejemplo, que la ciudadanía en general tiene recursos, ¿no? Ya en la familia no se trata de cocinar en la calle, sino ir, ¿no es cierto?, al restaurante donde se pueda un poco pasar mayor tiempo con la familia. En el 2005 se facturó más o menos 138 millones de dólares. En el 2018 se facturó 1.422 millones de dólares. Es decir, se incrementó 10 veces más, ¿no es cierto?, la facturación por ventas en restaurantes y supermercados. Ahora, estos números, ¿por qué se dieron? Precisamente por la implementación de un modelo económico, social, comunitario y productivo que busca principalmente el vivir bien de todos los bolivianos, ¿no es cierto?, y cuyas líneas maestras son las siguientes, ¿no? Bueno, el Estado es el actor de la economía, ¿no? Es el que se dedica inclusive a producir bienes y servicios, ¿no? Segundo aspecto principal, los ingresos de la renta hidrocarburífera, ¿no es cierto?, lo capta para provocar primero redistribución y segundo hacer inversiones en infraestructura. Tercer aspecto, no se cansa de hacer inversión pública continuamente, es decir, que los recursos lo va destinando para generar, por ejemplo, fuentes de empleo, ¿no?, especialmente en aquellos que tienen uso intensivo de mano de obra. Además, ¿no?, esos ingresos que se generan a través de las utilidades por los hidrocarburos, ¿no es cierto?, lo llega a redistribuir, como habíamos señalado, a través de los bonos o acciones sociales intensivas. ¿Qué provoca aquello? Como los sectores vulnerables empiezan a tener esos bonos y empiezan a tener ingresos, por supuesto que ya empiezan a tener capacidad de compra. Por lo tanto, la demanda interna se incrementa. Se incrementa la demanda interna, por supuesto que eso provoca que nuestros empresarios vendan más, ¿no? Los empresarios empiezan a vender más, empiezan a aumentar su capacidad instalada, generan mayores fuentes de empleo y estos a su vez consumen más a las propias empresas. Entonces, el modelo definitivamente se convierte en un círculo virtuoso que ayuda precisamente a lograr los resultados que hace unos instantes habíamos detenido. Por último, este modelo económico nos permite, ¿no?, ingresar a la era de la industrialización, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué se busca hacia el 2025? Principalmente, ¿no?, hacia el 2025, ¿no?, se va a buscar que el Producto Interno Bruto llegue a los 60.000 millones de dólares. No estamos lejos. El histórico nos demuestra que al mismo que estamos creciendo con este modelo, se puede dar sin ningún problema. Inclusive puede llegar con mucha facilidad a los 70 millones de dólares, ¿no? 70.000 millones de dólares. Bueno, para lograr aquello, ¿qué es lo que se va a hacer? Primero, ¿no es cierto?, ya no se va solamente a pensar en generar ingresos gracias a la venta del gas, ¿no? Lo que se piensa es diversificar los ingresos estratégicos del Estado. Por eso, por ejemplo, ya se empieza a hablar de la consolidación del centro energético de Sudamérica. No venderemos solamente gas, ¿no es cierto?, empezaremos a vender energía eléctrica. Esa es la idea. Segundo, ¿no es cierto?, haremos en alianza con los alemanes o los otros que se quieran interesar en el proyecto, construiremos el tren bioceánico, que también va a generar otros ingresos significativos al erario nacional, ¿no?
Vamos a industrializar el litio, vamos a industrializar el hierro del Motul, además vamos a implementar la fábrica de medicamentos. Lo que se trata de hacer ahora, de aquí en adelante, es lograr que la canastita tenga muchas frutas y que cada una de ellas pueda generar ciertos ingresos, que cuando una de ellas baje, las otras tengan la posibilidad de sustentar los ingresos del Estado. Por otro lado, para lograr este resultado, lo que se va a buscar también es ampliar la infraestructura con que cuenta el país. Por ejemplo, la construcción del aeropuerto intercontinental de Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, ¿no? O la construcción de la doble vía La Paz-Santa Cruz, que en todo caso va a permitir, ¿no es cierto?, el incremento de la producción de todas las empresas que están dedicadas en la industria en general, ¿no? Por último, también se piensa intensivamente apoyar lo que nosotros hemos denominado los negocios inclusivos, especialmente con aquellos países que representan a las mayores economías del mundo. En el tema financiero, ¿sí?, veremos algunos datos interesantes que también nos deberían de servir, ¿no?, para nuestro análisis técnico. Los depósitos en el 2005 estaban aproximadamente en los 29.400 millones de bolivianos. Venimos al 2018 y esto sube a 179.400 millones de bolivianos. Bueno, eso hace presumir, ¿no es cierto?, que la mayoría de los bolivianos ya tienen excedentes, ¿no? O sea, de sus ingresos, bueno, se van a los gastos y lo que les sobra siempre lo llevan al banco, ¿no veo? Entonces, eso es lo que nos debe inducir a llegar a la conclusión de este indicador. Es decir, que los depósitos se incrementan 6 veces con referencia al 2005. ¿Qué significa este 1911, no? En el 2005 existía 1.911.000 cuentas, ¿no?, en el sistema financiero. Cuando nos vamos ya al 2018, ya existen, dice, 11.053.000 cuentas. ¿Qué quiere decir? Si hacemos una división simple, eso quiere decir que ya en promedio cada boliviano ya tiene una cuenta, ¿no?, en el banco, ¿sí? A eso se llama inclusión financiera, ¿no?, a nivel internacional. Vamos a la cartera de créditos. ¿Cuándo pedimos créditos? ¿No? Cuando queremos consumir, cuando los agentes económicos quieren consumir más o, en todo caso, quieren incrementar su capacidad, ¿no es cierto?, de producción, ¿no es cierto?, de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con la cartera de créditos, no? Miren, en el 2005 aproximadamente era 26.880 millones de bolivianos. ¿Qué tenemos en el 2018? ¿No? Tenemos 170.615 expresado en miles de bolivianos, ¿no? En otras palabras, 170.615.000. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la cartera de crédito se ha aumentado en 6.3 veces. ¿Cuántos prestatarios teníamos? En el 2005 apenas existían 531.000 prestatarios. En el 2018 eso suma a 1.571.000 prestatarios, ¿sí? Es muchísimo el incremento, ¿no? Índice de mora. En el 2005 la mora estaba alrededor del 10%. En el 2018 cerramos con el 1.8%. ¿Qué significa esto? Que a los que les hemos prestado les está yendo bien, por lo tanto están devolviendo regularmente sus créditos, ¿no? En el tema de las utilidades, el sector financiero en el 2005 tenía 349 millones de bolivianos de utilidad, ¿no? En el 2018 esto se suma a 1.952 millones de bolivianos, ¿no? Tremendamente, 5.6 veces más que en el 2005. Bueno, ¿qué ha provocado principalmente que estos datos se produzcan, ¿no?, se generen? La ley de servicios financieros, que en todo caso ha permitido crear un sistema totalmente líquido, solvente y rentable. ¿Qué se espera para hasta el 2025?
Bueno, generar una regulación prudente que permita minimizar los riesgos con los cuales se enfrenta cualquier entidad de intermediación financiera. Por supuesto, lograr mayor calidad de cartera, mayor solvencia, mayor liquidez y mayor rentabilidad, siempre pensando en apoyo al sector productivo. Y por último, incrementar, ¿no?, la inclusión financiera, especialmente en aquellos municipios muy pequeños, ¿no?, que en la actualidad todavía no tienen acceso al sistema financiero. Veremos el tema de la soberanía productiva con diversificación. Hay algunos datos que son importantes que hay que considerar. Miren, a ver, valor de las exportaciones de la industria manufacturera, los que en todo caso de la materia prima lo convierten en el producto terminado, ¿no? En el 2016, ¿no?, teníamos 2.647, ¿no?, expresado en millones de bolivianos. En el 2017 esto sube a 2.802, siempre expresado en millones, ¿no? Y en el 2018 esto sube a 3.103. Entonces, ¿eso qué significa? Que la industria manufacturera está produciendo más para el mercado externo. Los créditos canalizados al sector productivo, ¿no?, en el 2005 aproximadamente eran 1.166, ¿no? En el 2013, cuando aparece la ley de servicios financieros, era 3.301. ¿Qué es lo que sucede en el 2018? ¿No? Empieza a crecer parabólicamente, ¿no?, porque este sube a 11.044, siempre expresado en millones de bolivianos. Entonces, ¿qué significa? Que de verdad la ley de servicios financieros indujo, provocó que de alguna manera se pueda fomentar mejor a los agentes económicos para que estos puedan acceder a créditos y que en todo caso puedan fortalecer su aparato productivo. Hay algo importante, ¿no?, que también debemos resaltar. A partir del 2013 se empiezan a regular las tasas activas de las entidades que están en el sistema financiero, ¿no? Por ejemplo, para el sector productivo, de un promedio del 24%, empiezan a bajar por debajo del 10%, ¿no?, que también eso motiva que los empresarios puedan sacar más créditos del sistema financiero y apoyar su aparato productivo, ¿no? Importación de bienes de capital, ¿no?, para la industria. ¿Qué significa esto? Si esto aumenta, ¿eso qué quiere decir? Que las empresas están trayendo más máquinas y equipos, ¿no?, y que en todo caso va a apoyar al aparato productivo. Bueno, en el 2005, por ejemplo, teníamos 442, ¿no? Eso siempre expresado en millones de dólares, ¿no? En el 2018 tenemos 2.430. O sea, se ha incrementado casi 5.5 veces más de lo que en ese año se había comprado del exterior en maquinaria y equipo. Eso bueno, ¿no? En el 2013, cuando aparece la ley de servicios financieros, era 3.301. ¿Qué es lo que sucede en el 2018? ¿No? Empieza a crecer parabólicamente, ¿no?, porque este sube a 11.044, siempre expresado en millones de bolivianos. Entonces, ¿qué significa? Que de verdad la ley de servicios financieros indujo, provocó que de alguna manera se pueda fomentar mejor a los agentes económicos para que estos puedan acceder a créditos y que en todo caso puedan fortalecer su aparato productivo. Hay algo importante, ¿no?, que también debemos resaltar. A partir del 2013 se empiezan a regular las tasas activas de las entidades que están en el sistema financiero, ¿no? Por ejemplo, para el sector productivo, de un promedio del 24%, empiezan a bajar por debajo del 10%, ¿no?, que también eso motiva que los empresarios puedan sacar más créditos del sistema financiero y apoyar su aparato productivo, ¿no? Importación de bienes de capital, ¿no?, para la industria. ¿Qué significa esto? Si esto aumenta, ¿eso qué quiere decir? Que las empresas están trayendo más máquinas y equipos, ¿no?, y que en todo caso va a apoyar al aparato productivo. Bueno, en el 2005, por ejemplo, teníamos 442, ¿no? Eso siempre expresado en millones de dólares, ¿no? En el 2018 tenemos 2.430. O sea, se ha incrementado casi 5.5 veces más de lo que en ese año se había comprado del exterior en maquinaria y equipo.
Eso, vuelvo a reiterar, también nos puede inducir a permitir que la industria está creciendo, está aumentando su capacidad de instalar. En el tema de las importaciones, ¿no?, en lo que se refiere a la materia prima y a productos intermedios. Materia prima es para que lleguen al país, a la industria lo vuelve producto terminado para el mercado local o para el mercado externo. O en todo caso un producto intermedio, ¿no es cierto?, se complementa a otro para hacer un producto de consumo final que puede quedarse en Bolivia o puede salir otra vez al exterior, ¿no? Entonces eso también nos puede inducir a que la industria en general, el sector productivo en general, está sufriendo inyección, ¿no es cierto?, inyección de capital, ¿no? Fíjense, en el 2005 teníamos 1.281 y en el 2018 tenemos 4.776. Vuelvo a reiterar, entonces, esto también nos está diciendo que más unidades se está produciendo, ¿no?, el sector industrial en Bolivia, por lo tanto, está teniendo mucho más éxito con nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo que está vigente en el país. Estos resultados, ¿cómo se lograron, ¿no es cierto? Buscando un desarrollo integral, fomentando la demanda interna, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de la demanda interna es cuando se le da a la gente dinero, ¿no? Por ejemplo, a los trabajadores siempre se les ha incrementado su salario por encima de los índices de inflación, por ejemplo, eso ayuda, ¿estamos de acuerdo? Además también, ¿no?, se ha provocado este desarrollo integral con los altos niveles de inversión pública que se han dado en los últimos 3 años. ¿Ya? Se ha consolidado la soberanía productiva a través de la innovación tecnológica y que en todo caso ha permitido también mejorar la productividad de nuestras empresas en general. Se han creado empleos de calidad, ¿no es cierto?, donde se pone mucho énfasis en el respeto a los derechos laborales de la gente, ¿no? La tasa de desempleo, imagínense, ¿no?, bajó de un 8% a un 4.27%. Es una de las tasas más bajas a nivel de Sudamérica. ¿Qué se espera para el futuro? Se busca la integración, ¿no es cierto?, de la manufactura, la agroindustria y el turismo, ¿no es cierto?, y formar un círculo virtuoso de tal manera que permita incrementar esos niveles de competitividad y productividad que se está buscando. En temas de infraestructura, ¿no es cierto?, construir más carreteras, más aeropuertos, más puertos secos y líneas férreas, ¿no? Además, promover, dice, nuevas industrias, ¿no?, que en todo caso puedan sustituir a las importaciones que tenemos, ¿no? Más del 60%, ¿no es cierto?, nuestras industrias, más del 60% de insumos utilizan estos provenientes de los mercados externos. Eso hay que sustituir, ¿no? Por último, hay que fortalecer los centros de innovación tecnológica. ¿Cuál es la idea, no?, que de aquí en adelante el sector productivo pese más en la consolidación del Producto Interno Bruto? Ese es el idea, ¿no? Entonces, el Estado dice hasta el 2025 no va a dudar en canalizar recursos con vistas a poder lograr aquello. Transporte carretero. En estos últimos 3 años se han invertido aproximadamente 7.400 millones de dólares. Inclusive se dio inicio a dobles vías, ¿no? En el 2005 existían 1.098 kilómetros, ¿no es cierto?, de carreteras asfaltadas, ¿no? En el 2018 ya se cuenta con 6.498 kilómetros de carreteras asfaltadas, es decir, un incremento de aproximadamente 5.389. Esto, por supuesto, que también ayuda pues a nuestros industriales, ¿no es cierto?, les permite lograr, ¿no es cierto?, sin ningún problema, con ahorro de costos y con mayor productividad, la llegada de sus materias primas, ¿no?, a sus plantas productivas, como también en esa misma línea, ¿no?, la salida de sus productos, ¿no? Es bien importante, siempre dicen, ¿no?, que las carreteras son como el aparato circulatorio lo es para nuestro cuerpo humano, ¿no?, así decir. Para el 2005, ¿no es cierto?, se tiene como meta que todas las redes viales, ¿no es cierto?, fundamentales especialmente, estén totalmente pavimentadas en un 90%, ¿no? Eso es lo que se busca. Ahora bien, además, ¿no?, esto se va a poder lograr, dice,
con la construcción de las carreteras ahora con cemento, que nos va a abaratar y le va a dar utilidad a nuestras plantas, ¿no?, que recién se han inaugurado. También se van a cumplir las carreteras que están en construcción y, por supuesto, las correspondientes dobles vías y los corredores que también están en plena ejecución. Transporte ferroviario, ¿no? Bueno, en este periodo se ha construido la vía férrea Montero-Buloburo, especialmente para sacar la urea, ¿no es cierto?, que se está produciendo en la planta de amoníaco y urea, precisamente, ¿no es cierto? Después tampoco ha habido otros de gran envergadura. Otra de las tareas que se hizo en estos años, se ha llegado a promover el interés, especialmente en empresas internacionales y en gobiernos internacionales, el interés por el proyecto de la construcción del corredor ferroviario bioceánico de integración, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo se ha vendido el tren bioceánico, no? ¿Cuál es la idea del tren bioceánico? El tren bioceánico lo que busca es unir el puerto de Sants, que está en Brasil, con el puerto de Hilo, que está en el Perú. Piensan hacer la vía férrea precisamente en Brasil, pasa por Bolivia y llega al Perú, ¿no? Se va a convertir en un medio, en todo caso, que pueda unir productivamente, comercialmente, logísticamente y turísticamente a estos tres países. Ustedes bien saben que el transporte por tren, lo lindo es que puede llevar gran cantidad de volumen, ¿no es cierto?, de mercadería y especialmente relacionado al peso. Entonces, por eso se convierte en un elemento articulador de esa naturaleza. Algunos datos técnicos, ¿no?, que tenemos que tomar en cuenta. La inversión que va a requerir el tren bioceánico es de aproximadamente 14.000 millones de dólares. ¿Ya? Ojo, si se llegaría a construir, se estaría enfrentando a una demanda de 75 millones de toneladas al año, que normalmente Brasil, ¿no es cierto?, exporta hacia China sus productos oleaginosos. ¿Listo? Actualmente Brasil exporta vía Panamá, o sea, todos los buques tienen que salir, ¿no es cierto?, de Puerto Santos y irse hasta el canal de Panamá. Casi van a dar una vuelta para llegar a China, ¿no? Estas mercaderías, estos productos que actualmente están saliendo del Brasil tienen que recorrer 7.267 kilómetros en 68 días. El día que lo hagan, ¿no es cierto?, por nuestro famoso tren bioceánico, ¿sí?, que por supuesto va a tener una capacidad de 10 millones de toneladas al año, solo ya van a recorrer 3.755 kilómetros, ¿no? Y lo van a hacer, fíjense, más o menos en 40 días. Es decir, una reducción, ¿no es cierto?, casi de más del 40%, ¿no? ¿Qué empresario no va a querer utilizar el tren bioceánico? ¿No es cierto? Absolutamente no. Además, se estima, ¿no es cierto?, trasladar 6 millones de turistas, ¿no?, entre los tres países, ¿ya? Se ha hablado mucho del tren bioceánico que nazca en el Perú y se vaya por el Brasil. Perdón, nazca en Brasil y se vaya directamente por el Perú, ¿no es cierto? Vamos a ver si es viable o no. Además, también se ha hablado de un bioceánico carretero, ¿no es cierto?, que pase por Paraguay y llegue a Chile. A ver, veremos las ventajas comparativas que tiene nuestro proyecto. Bueno, primero, que las vías, el 80% ya están construidas, o sea, no se necesita ya construir, ¿no? Tenemos acceso a conectarnos con Chile y Argentina, o sea, no hay necesidad también de hacer nuevas inversiones. La capacidad es de 10 millones de toneladas al año. La afectación ambiental es muy poca, porque con 20% que falta para construir, casi es nula, ¿no? Además, este proyecto nuestro tiene un amplio alcance con zonas ricas en recursos naturales, lo que no tiene, por ejemplo, lo que pensó Bolsonaro y Piñera, ¿no es cierto?, cuando nos hizo mover el piso, ¿no ve? Y por último, lo más fundamental que nosotros creemos, ¿no?, es la conexión con la nueva capital en Sudamérica, ¿no?, con la ciudad de Santa Cruz de Brasil, que enseguida lo vamos a detallar por qué consideramos que es el centro estratégico no solamente del país, sino de Sudamérica. Entonces, si tomamos en cuenta, ¿no?, que
Brasil demanda 75 millones de toneladas al año y nosotros apenas vamos a llevar 10 millones de toneladas al año. Entonces hay la posibilidad todavía de hacer inclusive 6, ¿no veo? ¿No? Trenes bioceánicos, ¿o no? ¿Se dan cuenta? Si hacemos una simple división entre 75 y 10, aproximadamente nos da. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, más bien habría que pensar en hacer un segundo tren bioceánico ya sobre la marcha, ¿no? Porque eso se va a copar rápidamente. El tema del transporte aéreo, entre el 2005 y el 2018 se han ampliado aeropuertos, ¿no? En La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, se han construido aeropuertos nacionales internacionales, en Oruro, en Chimoré, en Alcantarilla, en Corica, en Sucre, ¿no es cierto? También se han construido aeropuertos dedicados especialmente al tema turístico, como en Uyuni, en Monteagudo y en Copacabana, ¿sí? Uno de los aspectos que podemos señalar, que nos puede permitir visibilizar también que la economía está bien y la gente en general está recibiendo esos beneficios, es el número de pasajeros, por ejemplo, que ha transportado BOA, ¿no? En el 2009 transportó 3.302, perdón, número de vuelos, ¿no? 3.302 vuelos. En el 2016 casi realizó 29.440 vuelos. En términos de pasajeros, en el 2009 transportó 260.824 y en el 2016 más de 2.5 millones de pasajeros. O sea que ya la gente no prefiere ir, ¿no?, por carretera, sino por avión. Y si está yendo por avión es que tiene más platita, ¿no?, para comprar un pasaje aéreo. ¿Qué se hizo? ¿Qué se va a hacer hacia el 2025? Se van a seguir construyendo aeropuertos internacionales y turísticos, ¿no? Y además se va a construir el aeropuerto bimodal, ¿no?, intercontinental de Biobío, que requiere una inversión de aproximadamente 500 millones de dólares, pero que va a permitir lograr, ¿no?, captar mercadería directamente desde China, en general desde el Asia, desde Europa o desde cualquier otro continente. Toda la mercadería ya va a llegar vía aérea, porque, bueno, como va a ser un aeropuerto intercontinental, o sea, los aviones más pesados, o sea, que transportan la mayor cantidad de carga, sin problema van a poder llegar acá. Y a partir de Santa Cruz, evidentemente van a empezar a distribuir toda esa mercadería a las diferentes capitales de los diferentes países. Es una ventaja que tiene el país también para poderlo utilizar en el futuro. El tema de hidrocarburos, que fue en realidad, ¿no es cierto?, la base para la transformación económica, social y política del país, ¿no? La nacionalización en mayo del 2016 fue la decisión más importante que tomó este país en toda su vida republicana y en este nuevo periodo, ¿no?, que está viviendo como Estado plurinacional, ¿no?, porque de alguna manera le permitió revertir, ¿no es cierto?, las ganancias que se iban afuera, revertirlos hacia el erario nacional, ¿no? Bueno, que ha permitido que el 80% de las ganancias se queden en el país y el 20% sí se vaya a las transnacionales. Eso ha generado gran cantidad de recursos para el país. Segunda etapa que se vive, se empiezan los procesos de industrialización, ¿no? En el 2013, por ejemplo, se inaugura la planta de separación de líquidos de Río Grande con una inversión de 185 millones de dólares, bueno, que permite lograr, ¿no es cierto?, gas licuado de petróleo y gasolina especialmente. En el 2015 también se inaugura la segunda planta, que de gas ya sacan gasolina y gas licuado de petróleo, ¿no? Por eso se dice que es industrialización, ¿no?, con una inversión de 700 millones de dólares. Bueno, en 2017 ya con tres plantas que ya muestran la verdadera industrialización del gas, ¿no?, se inaugura la planta de amoníaco y urea con una inversión de 950 millones de dólares. Algunos datos que quiero compartirles, ¿no?, y que se han generado en todo este tiempo. La inversión en exploración y explotación, ¿no es cierto? Por ejemplo, hasta el 2015, en 15 años, antes del 2005, más o menos habían invertido 3.800 millones de dólares, ¿no? En 13 años, en los 13 últimos años, bueno, se han invertido 8.170 millones de dólares. Bueno, seguramente por eso se ha permitido, hace menos de 6 meses, nos han certificado que el país
tiene 10,7 trillones de pies cúbicos de gas, ¿no? Que si lo monetizamos, eso representan más de 70.000 millones de dólares, ¿ya? La renta petrolera en los últimos 15 años, antes del 2015, apenas eran de 2.900 millones de dólares. En los últimos 13 años ha generado 37.500 millones de dólares. Mucha plata, por eso también hay gran cantidad de inversión en el país, ¿no? Además, las reservas de líquidos que tenemos, especialmente de petróleo, ¿no?, ascienden a 241 millones de barriles, ¿no? Fíjense el patrimonio de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, de una empresa residual, ¿no?, que tenía en el 2005 aproximadamente 800 millones de dólares, hoy en el 2018 cuenta con 15.000 millones de dólares de patrimonio. ¿Sí? ¿Qué otro temita más tenemos? Nuevos campos que se han descubierto, ¿no? Son 17, entre los cuales se hallan el de Huacayá, el Arco, Colorado, entre otros, ¿no? Personal, ¿no? Personal. En el 2005 apenas eran 300 personas que administraban yacimientos residuales. Hoy, en el 2018, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Corporación tiene 6.000, ¿no?, profesionales que están trabajando en dicha empresa. Lo importante que hay que rescatar de todo este periodo es el inicio de la internacionalización de yacimientos, especialmente en la instalación de redes de gas licuado de petróleo en el país. ¿Qué se busca hacia el 2025? Mayor internacionalización e industrialización de los hidrocarburos, ¿no? Además, la instalación de redes de gas en el Perú, como también en convertirse en distribuidor de gas licuado de petróleo también en el Perú. Se está haciendo el estudio correspondiente para interconectar, ¿no es cierto?, con gasoductos del país con el Perú. ¿Cuál es la idea? La idea principal es que se piensa exportar el gas natural de licuado primero al Perú, luego hacia el Asia, ¿ya? Además, se piensa exportar gas licuado de petróleo a la Argentina, al Brasil y al Uruguay, ¿no?, y empezar a trabajar en el famoso biodiesel, que de alguna manera va a permitir bajar la importación de este combustible al país, ¿no? Por otro lado, en temas de urea, se piensa producir el 80% para el mercado brasileño, es decir, para la exportación. En temas de biocombustible, ¿no es cierto?, se piensa cubrir la nueva demanda, ¿no es cierto?, de gasolina especialmente, ¿no? Entonces, a los nuevos autos que le quieran gasolina, se la piensa cubrir ya no es cierto?, a través de los insumos antiguos, ¿no?, sino más bien a través del biocombustible. La inversión en exploración y explotación, ¿no?, todos los recursos que se van a invertir en todos estos años hasta el 2025, el 70% van a estar precisamente para descubrir nuevas reservas, tanto de gas como de petróleo. Se piensa construir ya la planta de petroquímica, ya ha salido la licitación correspondiente, ¿no?, que es una de las etapas más altas en hidrocarburos para la industrialización, ¿no? Se estima invertir, ¿no es cierto?, casi 2.200 millones de dólares para este emprendimiento. Por último, una de las metas que se tiene en hidrocarburos es lograr que al 2025 contemos con reservas de gas que estén alrededor de los 24 TCF. Energía, miren, a ver, en el 2005 teníamos una potencia, o sea, en otras palabras, producíamos 1.038 megavatios. En el 2018 empezamos ya a producir 2.330, ¿no es cierto?, megavatios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con la demanda? El país consumía en el 2005 759 megavatios, ¿no? Es decir, que teníamos un superávit de 279 megavatios, que de alguna manera en esos años también podríamos haber pensado en exportarlo, ¿no? ¿Qué sucede en el 2018? ¿No? Ya tenemos una demanda de 1.536 y aumenta significativamente nuestros excedentes, que están alrededor de 693 megavatios, que ya se piensa también en exportarlo a la Argentina, ¿no? Bueno, hitos importantes en el tema de la energía, la nacionalización de Ende, ¿no es cierto?, en el 2010. Actualmente el Estado, ¿no es cierto?, genera el 76% de la energía eléctrica para el país,
y está a cargo de la transmisión de la energía eléctrica del 86%. La matriz energética al momento, ¿no? El 72% lo generan las termoeléctricas, mucho consumo de gas, ¿no? Las hidroeléctricas apenas el 25%, las energías limpias un simple 3%, ¿ya? Las líneas de transmisión en el 2005 eran 2.175 kilómetros, en el 2018 ya suman a 5.385, ¿no? ¿Qué se espera al 2025? Ojo, tenemos que recordar, Bolivia tiene un potencial eléctrico de 50.000 megavatios, gran cantidad como para exportar, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea al 2025? Bueno, esto es la capacidad natural que tiene el país, ¿no? Bueno, de esto dice, al 2025 se piensa producir 14.000 megavatios. La demanda se espera que aumente a 4.000 megavatios, entonces casi 10.000 vamos a tener, ¿no es cierto?, de excedente para la exportación. Qué interesante, ¿no? La matriz energética se está proyectando que cambie radicalmente la matriz energética, es decir, que todo lo que lleguemos a producir, el 78% lo hagan las hidroeléctricas, las termoeléctricas solo el 14% y las energías limpias ya un significativo 8%. Mucha incidencia de las energías limpias y menos consumo de gas para los termoeléctricos, ¿no es cierto? Actualmente se están construyendo se piensa construir 37 hidroeléctricas con una inversión de aproximadamente 27.000 millones de dólares. Bueno, la idea es, ¿no? Hay que consolidar la exportación de electricidad, no hay de otra. Si nosotros produciríamos, ¿no es cierto?, 10.000 megavatios, tranquilamente Argentina nos compra 2.000 y Brasil 6.000, porque cada año, ¿no?, ese es el déficit que ellos tienen. Por lo tanto, el mercado está asegurado. Entonces, más bien deberíamos de acelerar este tema de convertirnos en el centro energético de Sudamérica. Ahí tenemos el megaproyecto hidroeléctrico Angosto del Bala, que como paseños debería de interesarnos significativamente, ¿no? Requiere una inversión de aproximadamente 6.300 millones de dólares. Qué sueño, ¿no? Todo creo que va a Santa Cruz nomás, ¿no? Sería una gran inversión para el departamento. ¿Cuánto produciría? 3.600 megavatios, ¿no? ¿Cuánto es la demanda actual? La demanda actual es 1.500, ¿no es cierto? O sea, más del doble, ¿no es cierto?, de lo que actualmente consumimos, produciría energía eléctrica este proyecto. La inversión se piensa recuperar en 10 años, la vida útil de esta hidroeléctrica sería de 100 años, el área de embalse más o menos está con un área de 773 kilómetros cuadrados y una afectación al territorio intestinal por menos del 2%. Entonces, es un proyecto que habría que verlo a futuro. Recursos evaporíticos, yacimientos de litios bolivianos. Ha habido, bueno, sobre el tema del litio, ¿no?, que está en Potosí. Bueno, ha evolucionado en 3 fases. La fase 1, el inicio del desarrollo de la industrialización. En el 2013 se empieza a producir cloruro de potasio y carbonato de sodio. En el 2017 en materiales catódicos, y todo se lo hace con una inversión de 598 millones de dólares. Segunda fase, esto más o menos ha sido como una especie de prueba piloto. La fase número 2, se profundiza la industrialización. En el 2018 se inaugura la planta de cloruro de potasio, que se utiliza evidentemente en fertilizantes que apoyan a la productividad de la agricultura, ¿no es cierto? ¿Cuál es la capacidad de esta planta? Ya también forma parte de la industrialización. Tiene una capacidad de 350.000 toneladas al año, ¿no? Se invirtió aproximadamente 180 millones de bolivianos y se piensa recuperar lo invertido en 5 años. Interesante, óptimo, ¿no? Por otra, está en proceso de construcción la planta industrial de carbonato de litio, con una capacidad de 15.000 toneladas al año y con una inversión de aproximadamente 96 millones de dólares. Tercera fase. Aquí ya se profundiza más aún la industrialización.
En alianza con la alemana ACI Systems, ¿no?, se piensa producir hidróxido de litio y magnesio, ¿sí?, y además los materiales catódicos que son las bases para las futuras baterías, ¿no veo? Que a propósito, ¿no es cierto?, India va a empezar a consumir intensivamente desde el 2030, ¿no ve? Eso es lo que dijeron, digo, al presidente cuando llegó al país. Entonces vamos a tener un mercado al infinito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya con los alemanes vamos a empezar a producir baterías. En alianza con la empresa china TBA, en el salar de Coipasa y Pastos Grandes se va a empezar a producir ácidos bóricos, hidroguro de sodio y puro. Se piensa invertir en esta industrialización, ¿no es cierto?, de los salares aproximadamente 4.200 millones de euros. Para concluir, estimados compañeros, compañeras, colegas profesionales, siento que todas estas proyecciones que se están haciendo deberían de ser complementadas con ciertas políticas públicas que a continuación los detallamos, ¿no? Debemos definitivamente fortalecer el ambiente de negocios inclusivos, especialmente con aquellas industrias de los países altamente desarrollados, ¿no? Hacer negocios con ellos nos va a generar muchos ingresos y nos va a generar también muchas oportunidades empresariales, pero no solamente a nivel del Estado, sino también a nivel de las empresas privadas. Por eso recomendamos, debemos lograr que el crecimiento económico de aquí en adelante sea fortalecido de una buena vez por el mercado externo, ¿sí? Creo que tenemos las fortalezas necesarias, los recursos naturales, mano de obra barata, tenemos gran cantidad de recursos para utilizarlos y obviamente no solamente crecer en base a la demanda interna, sino también en base a la demanda externa. Segundo, promover la revolución industrial automatizada del siglo XXI. Estamos en condiciones ya de automatizar nuestras plantas. Creo que la etapa de la mecanización ya está llegando a su fin, por lo tanto, es momento que visualicemos aquello. Utilizar la diplomacia de los pueblos, especialmente para fomentar o afianzar los acuerdos comerciales, ¿no?, los tratados bilaterales de inversión y sembrar negocios inclusivos, especialmente con la Unión Europea y con Japón, con el cual no hemos tenido todavía una relación por lo menos inicial. Con la idea siempre, no queremos patrones, ¿no ve?, como antes lo teníamos, sino queremos tener socios para hacer negocios y obviamente ganar en función a la proporción que cada uno se genera. Otro de los aspectos, incentivar la incorporación de las universidades al trabajo sinérgico tripartito, que hoy por hoy es exitoso entre los empresarios, el Estado y los trabajadores. Hoy por hoy en equipo trabajan. Se los pueden ver, ¿no?, en emprendimientos grandes, empresarios de la CAINCO, trabajadores de la Central Obrera y obviamente representantes del Estado que están intercambiando ideas para hacer estos negocios. Creo que le falta una presencia académica. Bueno, ahí están las universidades, ojalá que se dé. Fortalecer las competencias y destrezas del sector empresarial productivo concentrado en el occidente. Creo que es bien importante resaltar aquello. Tenemos que tener del occidente una visión mucho más amplia, ¿no?, más exportadora, más, entre comillas, agresiva para hacer negocios. Entonces, en ese ámbito hay que trabajar, ¿no?, intensivamente. Emprender con recursos del Estado el diseño y construcción de proyectos similares al Parque Industrial Latinoamericano en el occidente boliviano. Necesitamos un parque de la dimensión, ¿no es cierto?, que se está haciendo allá. Inclusive, ¿no?, lo de buenos de allá que es con iniciativa privada. Bueno, aquí que lo haga el Estado, ¿no? Y por último, implementar centros de impulso productivo para estimular la creación de cooperativas o empresas comunitarias en el área rural. Existe esa figura, ¿no es cierto?, hoy por hoy en la Constitución. No lo estamos utilizando intensivamente. Creo que sería un punto de inicio para fortalecer el aparato productivo en el área rural y lograr, por ejemplo, el éxito que en este instante tiene la cooperativa del Seibo Limitado, ¿no?, que es un modelito que se podría imitar fácilmente y nos permitiría su industrialización. Muy bien, con eso les agradezco por su atención. Sí que es mucha información y el tiempo también ha sido poco. De todas maneras, muchísimas gracias y siempre a sus servicios.
Continuando con el programa del seminario, bueno, agradecer al magíster Javier Aguilavera, docente emérito de la ONSA, por su exposición. Muchas gracias, estimado licenciado. Bueno, continuando con el programa, por favor, quisiera invitar también al magíster Marcelo Montenegro Gómez, director también de la ONSA. Por favor, les ruego se persone para su exposición. Muchas gracias. Les pido un fuerte aplauso, por favor, a... Bueno, en primer término, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a Coach Bolivia para hacer un análisis de las propuestas del gobierno en el ámbito económico de los partidos políticos. A mí me ha tocado evaluar a dos, que son Comunidad Ciudadana y Bolivia dice no. En primer término, señalar que ambos programas hacen más énfasis en las reivindicaciones democráticas, institucionales, reivindicaciones ciudadanas, con mucho énfasis. No lo han hecho así en el programa económico. Y algo que hay que señalar es que muchas veces se recurre a lo que los economistas llamamos miopía fiscal. Cuando los candidatos prometen una serie de cosas, pero nunca se dice con qué se va a financiar eso. Lamentablemente, en estos programas, que son de 65 páginas en el caso de Comunidad Ciudadana y 62 de Bolivia dice no, obviamente no está el detalle de aquello. Y lamentablemente hay muchas cosas que quedan en la nebulosa, en interrogantes, que son cosas interesantes, pero no se sabe cómo se va a financiar. Son como esas promesas que a veces les hacemos los enamorados a nuestras novias o enamoradas, les decimos, sí, vamos a vivir en un penthouse, vamos a viajar todos los años al exterior, vamos a ser muy felices, ¿no? Y si es esta persona de enamorada muy ingenua, pues se la cree, pero no sabemos con qué se va a financiar. Y todas estas cosas se financian con recursos, ya sea de ahorro interno, endeudamiento, y hay que ver que en este tipo de programas también la coyuntura externa pesa mucho. Y al menos en estos programas y en los que se han presentado en todos los partidos políticos, no se está tomando en cuenta la coyuntura actual que está viviendo el mundo. El nacionalismo enfermizo que está llevando a Donald Trump y a Johnson en el Brexit a desconocer todas las instituciones del comercio mundial, y la economía mundial se está yendo a una gran recesión. En ese ambiente nosotros estamos generando un domo, una burbuja donde todo va a salir pues como a las 7 maravillas, una taza de leche, y ahí hay una grave debilidad a la hora de ver estos programas. Yendo directamente al contenido de mi presentación, va a ser breve. Está el programa económico de Comunidad Ciudadana y el programa económico de Bolivia dice no, y algunas conclusiones. A ver, en primer término, en el programa económico de Comunidad Ciudadana hay 4 ejes. Los 4 son diversificación productiva, transformación de la infraestructura y obras públicas para construir una economía diversificada, transformación medioambiental hacia un nuevo desarrollo y nuevo tratamiento del sector extractivo hidrocarburífero y minero. Yo quiero hacer previamente una valoración. Si ustedes escuchan sobre el Canadá, en su imaginario en este momento viene la idea de que Canadá es un país industrial. Toronto es
una capital industrial, totalmente industrial. Pero, no sé, tal vez muchos no saben, y si lo saben, pues van a corroborar lo que estoy diciendo. Canadá hace 60 años atrás, o 70 años atrás, era un país estrictamente minero. Vivía de la minería Canadá, no era un país industrializado. Por lo tanto, para transitar a estadios de industrialización son cambios estructurales. La economía boliviana es minera desde su nacimiento y previamente en la época colonial así lo ha sido, estrictamente minero, y ahora minero gasífero y con alguna industrialización en la parte agropecuaria de soya. Por lo tanto, querer transformar la economía boliviana en 5 o 10 años me parece pues una quimera. No son los tránsitos, así no lo han hecho muchos países y deberíamos aprender de esa experiencia. Por lo tanto, cuando se habla aquí de transformación y industrialización, me parece que hay que evaluar con más cuidado el tema. Por ejemplo, en el programa de Comunidad Ciudadana se habla de iniciar una transición histórica hacia una economía diversificada basada en miles de actores productivos y servicios post-extractivistas, y supone que van a duplicar las exportaciones no tradicionales de 2020 a 2025 y van a poner énfasis, dice, en sectores como el manufacturero, agroindustria, turismo, economía verde, economía, ciudades digitales, y no más industrialización a medias. Bueno, con lo que les he comentado, a mí me parece definitivamente muy pretencioso industrializar el país en 5 años. Por lo menos el país, por el momento, no tiene industria química básica, así lo tenemos que decir. Un país que se quiere industrializar mínimamente tiene que partir con una industria química básica, industria farmacéutica básica. Por lo menos produciremos nuestros propios antibióticos de una manera más eficiente. Hay muchos medicamentos que en la actualidad ya no tienen patentes y la industria farmacéutica lo puede hacer, ¿no? Pero todavía no hemos partido. Quiero que noten, este es un cuadro del IPSES, no es parte del programa de Comunidad Ciudadana, y quiero que noten que en la variación del valor, no del volumen, porque el volumen es más pequeño, he tomado el valor más alto de las exportaciones no tradicionales, así como lo dice el programa de Comunidad Ciudadana, dice 16%. Acuérdense de ese valor. En economía hay una regla del 72 que está en los libros de introducción a la economía y en los libros de crecimiento económico, y dice esa fórmula, que está basada en la matemática del crecimiento exponencial, que para duplicar cualquier variable de crecimiento en economía tienes que dividir el número 72, que es el logaritmo de 2, porque nuestra mente fácilmente puede duplicar las cosas. Si quieren imaginar el doble de mi tamaño, me ven y mentalmente en la cabeza hacen el doble, pero si les digo el triple ya es más difícil. Nuestra mente está diseñada para siempre duplicar las cosas, por eso el logaritmo de 2 va en la idea del logaritmo, llegamos al 72. 72 dividido entre el 16 que les mostré da 4,5 años. O sea, eso es una verdad de perogrullo. Eso significa que independientemente de que Comunidad Ciudadana esté o no esté en el gobierno, si las exportaciones tradicionales crecieran al 16%, igual se duplicaría. No hay gran mérito en la proposición de Comunidad Ciudadana. No veo nada novedoso. Por inercia, en 4 o 5 años, en este periodo de 2020 al 2025, va a ocurrir eso. ¿Dónde está la novedad? No veo ninguna novedad en la proposición, solo usando matemáticas simples de crecimiento. Entonces, es una desilusión ahí de pensar que cuando dicen que van a duplicar las exportaciones no tradicionales, bueno, no están mintiendo tampoco, están diciendo la verdad, pero esa verdad no es resultado de una gran
un gran mérito de aplicar alguna política en especial, de una gran diversificación. No, eso va a ocurrir si simplemente sigue la inercia de las cosas. A mí me hubiera gustado que la propuesta diga: vamos a duplicar cada año las exportaciones no tradicionales. Pues ahí sí llamaría la atención, y bueno, tendríamos que preguntarnos cómo lo van a hacer, pero eso no es tan evidente. Luego se habla de la diversificación productiva para generar empleos de calidad e impulsar el desarrollo sostenible. Y dice, la tarea más importante es la transformación histórica de la economía post-extractivista, y que la economía ya no va a depender únicamente de la minería y hidrocarburos, sino que se dinamice y beneficie con el concurso de cientos de miles de actores productivos. Bueno, esa es una idea muy importante, puede ser que sea cierta, pero en el programa no se dice cómo se va a hacer eso, lamentablemente. Solamente es una idea en genérico, y no se dice qué va a pasar con la educación. Para que esto sea cierto, para que se generen empleos de calidad, seguramente tiene que ir acompañado con un proceso educativo no de 5 años ni de 10 años, probablemente de muchos años más. Por lo tanto, creo que no está cuadrado, no está dimensionada bien la idea de diversificación productiva, al menos en el periodo de gobierno que le debería tocar al candidato de Comunidad Ciudadana. Por lo tanto, no veo ahí un fundamento para el cual se diga que se puede diversificar con más empleos. Ejemplo: China estaba creciendo en la anterior década a tasas del 13, 14, 15% en la década del 2000 al 2010. Tasas inimaginables, nadie crecía esas tasas del 14, 15%. ¿Y cuál era la base para que la economía china siga creciendo a 14, 13 o 12% mínimamente? Que su población, que son más de 1.800 millones de chinos, o una gran porción, mejore su educación. Eso no ha logrado ocurrir en una década en China, lamentablemente. La mano de obra barata y la fuerza, vamos a llamar la fuerza obrera, es la que sigue manteniendo la economía china, y que no tiene el nivel de ingreso y educación media básica para soportar esas nuevas tasas, para mantener esas tasas de crecimiento. De hecho, hay ciudades en China que son ciudades fantasmas, donde hay departamentos vacíos, edificios sin habitar. ¿Por qué? Porque se proyectó que esos condominios, esas ciudades, iban a ser vendidas a la nueva clase media, que se iba a empoderar con mayor ingreso, con mejor educación. Eso no ocurrió en China. China, estamos hablando de China, que tuvo un lapso más largo de una década y con tasas más altas de lograr eso. Bolivia no está en esas condiciones, por lo tanto no veo factible esta idea. Solución 6. Impulsaremos la transformación sostenible de los sectores de hidrocarburos y minería. Dice, hay una transición sostenible de la minería que se construye en un largo aliento, 2020-2050, es un plan de 30 años en 2 focos. Minimización de contaminación ambiental y de fuentes acuíferas, tal vez para la minería cooperativista, no tanto así para la minería mediana, e incentivos para la explotación de minas nuevas con tecnología de punta. La transición sostenible, y bueno, hablan de una tecnología de punta con mayor valor agregado. Créanme, señores, que los incentivos para atraer empresas mineras con tecnología de punta en la minería mediana, no así en la minería cooperativista, que es otro tipo de tecnología de extracción, se basa en un régimen impositivo nuevo, que no está en la propuesta de Comunidad Ciudadana, no lo hizo. Por lo tanto, no veo cómo van a traer esa tecnología de punta.
por lo menos que haya un esquema de incentivos que digan que cuando la cotización de los minerales de zinc, plata y antimonio o un grupo de ellos vaya aumentando, haya un impuesto adicional a las regalías o un impuesto parecido al IDH. Por lo menos sería más factible creer que empresas mineras con tecnología de punta estén dispuestas a aceptar un régimen tributario con precios crecientes, no en cualquier régimen, en cualquier situación de explotación minera. Segundo, la transición sostenible en el sector de hidrocarburos tiene tres focos: incentivar la nueva política de extracción sostenible en base a incentivos en franja para diferentes tipos de tamaños de campos gasíferos. Dos, reorientar nuestra política de reservas hacia la exportación de gas a áreas fronterizas de Brasil y Argentina. Tres, incentivar la producción de líquidos y reemplazar gradualmente el consumo interno de estos. No se dice el cómo se va a hacer esto. Probablemente hay que volver a mirar la ley de hidrocarburos, donde actualmente hay una traba para la explotación de los líquidos y es el precio interno de $27 el barril. Imagínense que cuando el precio trepa más de 27, estaba en 60 o ha estado en 100, también los costos de producción suben. Con costos de producción de 40, ¿qué empresa te va a querer sacar el líquido para venderlo en 27? Ninguna. Por lo tanto, se hace necesario tal vez mirar con más detalle la ley de hidrocarburos, pero no se dice aquí para nada cómo se va a hacer, lamentablemente. Es una propuesta en el vacío para ver. Solución número 7, dice: promoveremos transformación productiva del sector agroindustrial y economía campesina, ¿no? Ahí se habla de acompañar al sector con prácticas de sostenibilidad y cuidados ambientales, desarrollar la infraestructura de Puerto Buch para darle al país una salida efectiva y soberana. Cuando no se señala que Bolivia redujo la pobreza extrema del 36% al 16,4%, ¿no? O al 14,7%, que puede aumentar, sí puede aumentar, si hay problemas de inflación, los pobres tienen que aumentar. Entonces, y la tasa de pobreza moderada se incrementó del 35% a 35,2%, pero no se señala que se bajó del 52 al 35%. La pregunta es: ¿qué van a seguir haciendo para bajar a tasas como las que se bajó? Solamente dicen: solamente te vamos a llevar al nivel de 35 o 14 que estaba. O sea, no veo ahí algo interesante. Bolivia, país de clases medias emergentes. Dice, pero no se trata, dice aquí, de evitar que muchos bolivianos recaigan en el círculo de la pobreza. Tan importante como ello es lograr que abandonen definitivamente la vida de la pobreza, privaciones, y sean capaces de subir en la escala social. Los datos que les daba anteriormente ha hecho que ahora haya una nueva clase media, que ha migrado de la pobreza a ser clase media de ingresos medios y medios bajos, pero clase media fin. Y la preocupación más importante es, señores, que esta nueva clase media ahora ya tiene niveles de consumo importantes. Ya consume champú, consume jamoncillos, y alguna clase media que ya ha podido comprar su automóvil. Y si se pone a pensar, y consume celular, si se pone a pensar que esta nueva clase media, ¿cuánto consume de energía eléctrica? ¿Cuánto consume de estos productos nuevos que son generalmente importados? ¿Cuántas llantas tendríamos que producir para cambiar la importación de automóviles que ahora tenemos? Eso es lo que se debe diseñar. A ver, ¿cómo satisfacer la demanda de esta nueva clase media? Y obviamente pueden mantenerla ahí, pero no se está pensando en un cuadro, solo decir, hay que dar ingresos, pero esta clase media va a demandar, y si el país no produce estas nuevas cosas, los niveles de importación van a ir subiendo. Tiene que ser un programa integral,
no hacía la loca. Entonces, y además dice, convertir a esta clase media en un ente de oportunidades, potencialidades, como ya la educación. Sí, claro, nadie está en contra de eso, pero ¿dónde está el programa para hacerlo? Revolución exportadora, dice, muchos de los anteriores aprovechan oportunidades de la economía mundial, globalización, cuando en el mundo hay una ausencia de paradigmas, señores. Noten, en el siglo pasado habían tres paradigmas que competían: liberalismo, comunismo y fascismo. El fascismo fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, Hitler, Mussolini, eliminados. Solo había dos paradigmas que estaban en el mundo: liberalismo y socialismo. El año 89, con la caída del muro de Berlín, y en el 91 con la perestroika, se derrumba el esquema socialista en el mundo, aparentemente. Y el liberalismo es como la idea del paradigma fundamental que todos teníamos que seguir. Con la crisis financiera del 2007 se derrumba el paradigma del liberalismo, y con la llegada de Donald Trump y el Brexit en 2017 y 18 se derrumba lo poco que quedaba del liberalismo. El mundo no tiene paradigma en este momento, y decir vamos a aprovechar el entorno de la economía mundial es como no darse cuenta de en qué mundo vivimos. ¿Qué paradigma van a recurrir? ¿Al nacionalismo enfermizo de Donald Trump y Johnson? ¿A la Unión Europea que está debilitada? ¿A instituciones debilitadas como el Banco Mundial? ¿El multilateralismo se ha caído? ¿Ya nadie respeta a la OMC? ¿A quién vamos a recurrir? ¿Con quién vamos a hacer el nuevo comercio como se está planteando aquí? No veo idea clara en ese sentido. Cambio con estabilidad. Algo que sí hay que reconocerle al gobierno es que ha logrado estabilidad macroeconómica y estabilidad económica, y ese es un mérito no necesariamente siempre de este gobierno, es de los bolivianos, que desde el 86 aceptamos el 21.060 a cuesta espaldas y sudor y lágrimas de 30.000 mineros que fueron votados. Esa estabilidad es patrimonio de los bolivianos y debemos cuidarlo. Entonces, aquí sí dice, tenemos que hacer un cambio con estabilidad. Bueno, el cambio no se dice en qué exactamente se va a hacer. Si leen, yo lo he puesto aquí en externo para que vean que yo no estoy, digamos, distorsionando la idea del programa del Partido Bolivia Dice No. Bueno, para llegar a las conclusiones de lo que me ha tocado evaluar, no existe un programa económico claro tanto en Comunidad Ciudadana en Bolivia Dice No, porque no he evaluado, al menos no he tenido oportunidad de tener información ni en sus anexos de cómo va a financiar todo esto, cómo va a ser el equilibrio macroeconómico. Si hoy ya estamos endeudados, ¿de dónde van a aumentar el ahorro interno? ¿Van a tener más deuda? ¿Van a devaluar la moneda? No está claro cómo lo quieren hacer. No se explica, por eso hay digo, de dónde se va, cómo se va a financiar el plan. Y probablemente, por lo que he leído de ambos planes, lo fundamental de ambos es una reivindicación en temas de institucionalidad, lucha contra la corrupción, profundización de elementos democráticos, ciudadanos. Me hubiera gustado que con esa misma intensidad estén los planes de ambos partidos en la área económica, y lamentablemente no están así. Espero que podamos reflexionar sobre ello y exigirles, si llega alguno de estos dos partidos a ser gobierno, que expliquen con claridad un plan más amplio, más elaborado, que es obligación de estos partidos o de cualquier gobernante ponerlos a la palestra de la ciudadanía. Gracias por su tiempo. Bueno, agradecer al magíster Marcelo Montenegro Gómez
por su exposición. Continuando con el programa, vamos a invitar al magíster Boris Leandro Quevedo Calderón, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la UNSA, para las conclusiones generales. Les pido un voto de aplauso, por favor. Muy buenas noches a todos los ciudadanos presentes. Primero que quiero felicitar a la consultora Coach Bolivia, a través de su director, señor Javier Ávila, por la invitación que nos hacen a la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, en particular a la Universidad Mayor de San Andrés en general. Y además de felicitar, agradecer, porque estamos viviendo ya un tiempo preelectoral. Está a la vuelta de la esquina el día 20 de octubre, y pienso que estos seminarios, esas iniciativas tan importantes como la de Coach Bolivia, ayudan a la población a ir reuniendo insumos para conocer las propuestas y poder elegir por una opción clara que permita que el país siga desarrollando. Yo quiero primero que tengamos conciencia, todos los que estamos acá, de sentirnos privilegiados a haber estado acá y escuchar las exposiciones. Primero quiero, antes de entrar al tema como tal, concluyéndolo, quiero relevar la calidad de los expositores. El licenciado Javier Ávila, hermano nuestro, es docente emérito de la Universidad Mayor de San Andrés, tiene una participación fundamental, importantísima en la carrera de administración de empresas, ha dado clases también en la carrera de Contaduría Pública, en la carrera de Economía, es un docente importante, símbolo de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Ha hecho quedar en alto el nombre de nuestra facultad y de nuestra universidad, tanto dentro como fuera de la universidad. Y hoy en día, dirigiendo un movimiento de profesionales progresistas, preocupados por el quehacer económico nacional, preocupados por el futuro del país, está prácticamente aplicando todos los conocimientos que ha adquirido en nuestra alma mater y que día a día transmite a sus estudiantes, y que obviamente siempre es valorado por esta actividad y por esa contribución. Por otra parte, se ha iniciado Marcelo Montenegro, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la carrera de Economía de la UNSA, que ha expuesto los programas de Comunidad Ciudadana y Bolivia 19. Y no es porque Marcelo sea amigo nuestro, pero yo siempre digo que yo considero a Marcelo uno de los economistas más importantes que tenemos en este momento. Economista joven, que ha desarrollado sus estudios también en la carrera de Economía de la UNSA y su posgrado en la Argentina, y su expertise en macroeconomía lo hace uno de los docentes más emblemáticos, más representativos que tenemos en la carrera de Economía en la Universidad Mayor de San Andrés, y que también es requerido por otras universidades del sistema, por otras universidades privadas. La actuación de Marcelo también en muy importantes puestos en el área económica, ha trabajado en el Ministerio de Economía, ha trabajado en el Ministerio de Planificación, en el Banco de Desarrollo Productivo, lo ha hecho con tanta eficiencia de que obviamente es un economista que siempre es en este momento puesto en la galera. Por eso cuando Javier me dijo qué economista riguroso podemos invitar para que nos ayude en ese seminario, entonces yo siempre recomiendo a Marcelo porque es uno de los mejores macroeconomistas en este momento para mí que tenemos a nivel de nuestro país, y que ha contribuido enormemente para que en este momento, con su granito de arena, para que en este momento nuestra economía esté gozando de la salud que está gozando. Bien, fíjense, queridos compañeros, el gran desafío de aquí para adelante es mantener 12 años de estabilidad financiera, de estabilidad económica que nos tiene.
Y cuando decimos 12 años de estabilidad económica en ese momento, no nos equivocamos, hay que reconocer, propios y extraños, moros y cristianos, que tenemos 12 años de estabilidad económica. Algunos padres de la política económica, como Jan Tinbergen, Joseph Stiglitz, cuando nos hablan que la estabilidad económica es el logro simultáneo de equilibrio interno y equilibrio externo, y al haber atendido la exposición del licenciado Javier Ávila, y ver, por ejemplo, alguna estadística muy importante como nos presenta el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas cada año, las memorias de la economía boliviana. Si hemos ido viendo un poco las memorias de la economía boliviana, y que a propósito acá Iniciado Montenegro es uno de los creadores, ¿no?, más bonito, de las memorias de la economía boliviana, cuando estabas en la ex red de análisis fiscal. Si vemos nosotros, por ejemplo, las estadísticas, vemos que el equilibrio interno, a través de la convergencia de la oferta y la demanda agregada, que nos muestra en la gestión pasada ya tasas de empleo que han ido creciendo, el crecimiento sostenido que hemos ido logrando, la distribución del ingreso cada vez más vigorosa, y el equilibrio externo que el licenciado Ávila nos ha explicado. Paul Krugman, ex premio Nobel en Economía, indica que equilibrio externo es cuando logramos tener en la balanza de pagos saldos que nos llevan a unas ganancias del comercio intertemporales, no importa si son deficitarias, superavitarias o equilibradas. Entonces, pienso de que hemos logrado 12 años de estabilidad económica, y el desafío hacia el futuro es mantener esta estabilidad económica, y además, a través de esas metas ambiciosas que ha mostrado el señor Javier Ávila hacia adelante, por ejemplo, profundizar la industrialización para que Bolivia pueda tener niveles de crecimiento y desarrollo mucho más halagadores en el futuro. Queridos compañeros, queridas compañeras, agradezco mucho la invitación para clausurar este evento. Yo pienso que de aquí para adelante podemos tejer una sociedad estratégica entre movimientos profesionales progresistas, entre consultoras muy preocupadas por nuestro futuro como Coach Bolivia, la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras a través de mi persona como autoridad académica. Estamos dispuestos a empezar a tejer sociedades estratégicas para poder empezar a desarrollar seminarios de otras temáticas que hagan que nuestra población esté cada vez más informada. Lo decía el licenciado Ávila, la presencia de la universidad es ahora importante. Lastimosamente, en los últimos años nuestra universidad ha ido perdiendo lo suyo, que es lo académico. Tenemos una economía mixta que está en nuestro Plan General de Desarrollo Económico y Social, así profesada, y según nuestra Constitución Política del Estado, acentuada más hacia lo plural, cooperativista, social, etc. Decía el licenciado Ávila que esa economía mixta ahora requiere también el concurso de la universidad. La universidad en este momento, como siempre lo decimos, junto a su pueblo, al lado de su pueblo, tiene que integrarse en esta alianza de actores importantes para poner la parte académica y poder facilitar ese camino de la estabilidad económica que tenemos hacia un desarrollo mucho más importante en nuestro país hacia el siguiente quinquenio. Doy por clausurado el evento, agradeciendo al señor Javier Ávila, nuestro director de Coach Bolivia, agradeciendo al licenciado Marcelo Montenegro por haber venido a explicarnos estos dos programas, a ustedes por su presencia, y que Dios siempre bendiga a nuestro país. ¡Que viva Bolivia! Bueno, agradecer al magíster Boris Leandro Quevedo por sus palabras de conclusión. Agradecer a nombre de la consultora Coach Bolivia la presencia de cada uno de ustedes a este evento que es bien importante para nuestro país de cara a las elecciones de octubre de este año. Las conclusiones las tienen ustedes, señores, para que ustedes vean de a futuro qué es lo que viene para nuestro país.